Sony de Israel Cartaya. Capítulo 5. Aquella noche, Mauricio fue incapaz de pegar ojo ni un solo minuto. Todo el tiempo se lo pasó mirando al techo, pendiente hasta del ruido más insignificante en la casa. Milagros tampoco durmió, o al menos no demasiado. Estuvo toda la noche vuelta de espaldas a él, y a veces Mauricio la sentía llorar en silencio. La primera vez que sus hombros empezaron a temblar, se giró e intentó abrazarla, pero ella lo apartó con malos modos. Las siguientes, Mauricio ya no intentó nada. Sencillamente se limitó a esperar que se le pasara. De vez en cuando, con la espalda ya dolorida de tirarse horas tumbado en la misma postura, Mauricio se levantaba e iba a asomarse al cuarto de su madre. Abría la puerta con mucho cuidado para no hacer ruido, y en un par de ocasiones los vio durmiendo a los dos, al chico y a ella. El resto de las veces, sin embargo, se los encontró despiertos a los dos, mirándose a los ojos a través de la penumbra y en el más absoluto de los silencios. El resto de las veces, sin embargo, se los encontró despiertos a los dos, mirándose a los ojos a través de la penumbra y en el más absoluto de los silencios. La mañana llegó por fin, y Mauricio salió del bohío. Estiró los brazos para desentumecerse y fue a llamar a la puerta de la casa de al lado. Unos segundos después, apareció la cabeza desgreñada de Juan, su cuñado, que lo saludó con la voz aún ronca por el sueño. —¿Cómo va, compadre? ¿Te caíste de la cama? —Algo parecido —respondió Mauricio sin entusiasmo. —Escucha, Juan, ¿no tendrás un uniforme para mi hijo? Este lo miró un instante antes de responder. —Claro, pasa. Dentro todos dormían. Juan desapareció por una puerta y al poco regresó sonriente, con un uniforme escolar colgando del brazo. —Aquí tienes —dijo ofreciéndoselo a Mauricio. Mauricio tomó las prendas. —Gracias —dijo inclinando la cabeza agradecido—. Te lo devuelvo en unos días, en cuanto me haga con uno. —No te des prisa, a nosotros ya no nos sirve —replicó Juan con desenfado. Lo guardé en la esperanza de que Juanito se decidiera a regresar a la escuela algún día, pero el muy tarugo prefiere andar en los campos con nosotros que haciendo cuentas. Se quedó mirando a Mauricio pensativo y añadió: Eso sí, lo que no puedo dejarte son zapatos. No pasa nada, el chico ya trajo los suyos. Juan clavó los ojos en Mauricio y sonrió. La has tenido buena con Milagros, ¿eh? —exclamó. No me dirige la palabra —respondió Mauricio. No te preocupes, ya se le pasará. No eres el primer hombre, ni serás el último, al que le traen a casa un hijo que no sabía ni que tenía. Inesperadamente se abrió la puerta de uno de los dormitorios y asomó Lucía, la esposa de Juan. —¿Qué hace aquí este sinvergüenza? —exclamó tan pronto como vio a Mauricio. Este agachó la mirada abochornado. Lucía era también la hermana de Milagros. —¿Qué hay, cuñada? —¿Qué hay, cuñada? La mujer atravesó la sala en 3 zancadas y se plantó delante de Mauricio con los ojos desencajados. ¿Vas por ahí poniéndole los cuernos a mi hermana y haciéndoles a otras los hijos que no has sido capaz de darle a ella? Bueno, creo que me voy marchando —masculló Mauricio volviéndose hacia la puerta. —Salud, compadre —lo despidió Juan sin atreverse a levantar demasiado la voz. Tampoco es que le hiciese falta, ya lo hacía su mujer por él. —Sí, eso, tú vete, canalla. Lucía persiguió a Mauricio hasta la calle gritando cada vez más alto. Lo que no sé es cómo Milagros no les ha echado la maldita calle a los 3, a la vieja, al crío y a ti. Mauricio bajó la mirada de nuevo. Apretó el paso y logró desaparecer por la puerta de su bohío, justo cuando empezaban a asomar de las otras casas las primeras cabezas, preguntando qué diablos pasaba. Ya en el comedor se topó con Milagros, que en ese momento se dirigía a la cocina para preparar el desayuno. Mauricio se volvió esperanzado, pero ella no se dignó a mirarlo siquiera. Se limitó a apretar con fuerza los labios y a pasar de largo por su lado, estirando el cuello orgullosa. Acto seguido, desapareció por la puerta de la cocina dando un portazo, y Mauricio, impotente, se sentó en una silla dejando caer el uniforme del chico en la mesa. Un segundo después, la puerta del cuarto de su madre se abrió, y Mauricio se volvió sobresaltado. La anciana se quedó un instante plantada en el umbral.
retándolo con la mirada, hasta que repentinamente se arrojó sobre la mesa, tomó el uniforme que en ella había y volvió a encerrarse en su habitación con otro portazo. —¿Para mí? —se oyó exclamar al chico a través de la puerta. —Sí, ropa para la escuela —respondió la anciana. —¿Para la escuela? ¿Voy a ir a la escuela? ¿Qué cosas tienes? Ya me dirás si no qué vas a hacer aquí todo el santo día. —Lo que usted me mande, señora. —¿Señora? ¿Qué manera de hablarme es esa? Dirígete a mí con más cariño, que soy tu abuela. —Sí, señora. —Señora no, abuela. —Sí, abuela. Mauricio se levantó, se acercó a la puerta con sigilo y la abrió muy despacio, con cuidado de no hacerla chirriar. Estaba a punto de asomarse, cuando Milagros entró en el comedor con el desayuno. Uno y otro se miraron, y un segundo después ella dejó el pan y el café sobre la mesa para correr a reunirse con su marido. Con cuidado se asomaron los dos al dormitorio, la cabeza del uno sobre la de la otra, dejando postergadas por un instante sus diferencias en favor de la curiosidad que les inspiraba a aquel muchacho que de golpe y porrazo acababa de irrumpir en sus tranquilas existencias. Sonny ya se había quitado la ropa y su abuela lo estaba ayudando a ponerse los pantalones y la camisa del uniforme. —Me pregunto en qué curso te pondrán —decía ella más para sí que hablándole al chico—. Supongo que con los mayores. Vas a necesitar cuaderno y lápiz entonces. No creo que tengamos nada de eso en casa. Sonny se dejaba hacer con la mirada puesta en la fotografía enmarcada que colgaba de la pared al fondo del cuarto, desde la que un anciano de enormes bigotes blancos le devolvía la mirada con gesto grave. Justo debajo había una caja de refrescos vacías colocada del revés, a modo de altar, con unas flores silvestres puestas a remojar en un vaso lleno de agua. —¿Quién es? —preguntó Sonny señalando hacia el cuadro. —¿Dios? —¿Dios, dices? ¿Quién te dijo eso? —exclamó la anciana. —No, Sonny, es tu abuelo Tomás. —¿Y por qué está tan enfadado? —No está enfadado. Él era así. —Hala, ya estás listo —anunció la mujer apartándose para contemplar su obra. —Date la vuelta que te mire, que vas a ser el más lindo de toda la escuela. —Vamos, no te quedes ahí. Sal, que te vea tu padre. Mauricio y Milagros se apartaron atropelladamente de la puerta y corrieron a sentarse a la mesa. Un segundo después, Sonny hacía su aparición en el comedor vestido con su uniforme. Mauricio hizo como que reparaba en él por primera vez. Lo miró de arriba abajo y dio su aprobación asintiendo con la cabeza. Sonny le devolvió una mirada entre asustada y curiosa, que Milagros zanjó a los 2 segundos tomando un panecillo del plato y poniéndoselo en la mano al muchacho. —Ten, para el camino —dijo la mujer. —Pero vamos —exclamó al ver que Sonny se quedaba plantado en el sitio—, que los otros chicos seguro que ya están de camino. —¿A la escuela? —Claro, venga, ve. Sonny asintió. Le dedicó una última mirada a su padre y salió de la casa a la carrera. Mauricio miró a su mujer, que se había quedado con los ojos puestos en la puerta por la que acababa de desaparecer el chico. Alzó una mano indeciso y la puso sobre la de ella, pero Milagros la apartó de golpe y se dio la vuelta para abandonar el comedor sin dedicarle ni siquiera una mirada. Quien sí lo miraba era su madre. Se había quedado plantada en el umbral de su dormitorio, contemplándolo con gesto de desaprobación. —Bueno —exclamó Mauricio golpeando la mesa—, ¿es que van a estar torturándome las dos lo que me queda de vida? Pero la anciana no dijo nada. Se limitó a sacudir la cabeza y salir de la casa detrás de los pasos del muchacho. Sonny se detuvo en la entrada del bohío, sintiendo sobre sus hombros el peso de las miradas de todos aquellos desconocidos. Un par de mujeres lo observaban desde los bancos al pie de la ceiba, donde se habían sentado para cuchichear con las cabezas muy juntas. Otra lo contemplaba desde la puerta de su bohío, agarrada del brazo de su marido, y algo más allá, en el trillo de entrada del caserío, se había reunido un grupo de chicos y chicas de distintas edades que también le lanzaban alguna que otra mirada de reojo. Eran 5, 2 muchachos mayores, otro algo menor y 2 niñas pequeñas de unos 7 u 8 años. Iban cargados con libros y cuadernos debajo del brazo y vestían uniformes idénticos al de Sonny. El muchacho se quedó mirando hacia el grupo con indecisión,
Vamos, ve, dijo la abuela a su espalda, dándole un empujoncito en el hombro. ¿Me voy con ellos?, preguntó. ¿A no ser que sepas encontrar tú solo el camino a la escuela? Venga, exclamó empujándolo de nuevo. Sonny echó a andar y fue a reunirse con los otros chicos. Estos, al verlo llegar, se pusieron en marcha y Sonny tuvo que apretar el paso para darles alcance. Miró atrás en busca de aliento, pero la abuela ya había desaparecido en el interior del bohío. Estaba nublado y un barro rojizo y lechoso cubría todo el trillo. Sonny caminaba esforzándose en evitar los charcos y las partes más enlodadas, temeroso de ensuciarse el uniforme en su primer día de escuela. De pronto se detuvo. El trillo había quedado interrumpido por un río, y la única manera de atravesarlo era sobre unos raíles de ferrocarril que allí se encontraban colocados a modo de puente. Los muchachos y las niñas lo cruzaron andando sobre las traviesas. Lo hicieron sin pensarlo siquiera, con la sencillez de quien lleva haciendo lo mismo toda la vida. Los ojos de Sonny, sin embargo, fueron a clavarse en las aguas que discurrían con fuerza bajo las vías. «No puedo», murmuró agitando la cabeza. Levantó la mirada hacia el otro lado del puente y vio que el grupo ya se estaba alejando. «No puedo», repitió en voz alta, pero ninguno hizo ademán de haberle escuchado. Sonny cogió aire y echó a andar sobre el puente con los ojos cerrados. Dio un paso, otro y otro más, sintiendo que 1 millar de minúsculas gotas heladas le salpicaban las piernas. El agua rugía como una fiera enjaulada debajo de sus pies. De repente tropezó, se sintió caer y agitó los brazos como un pájaro recuperando el equilibrio. Abrió los ojos con el corazón en un puño y miró alrededor con sorpresa. Había conseguido llegar al otro lado. Dejó escapar el aire que había estado reteniendo en los pulmones y se apresuró tras los pasos del grupo, a punto ya de desaparecer tras un recodo del trillo. La escuela no era ni mucho menos como Sonny había esperado, y eso que tampoco es que supiese demasiado bien qué era lo que debía esperar de aquel lugar. Nada más llegar, lo metieron en un despacho, donde un señor con barba y cara de aburrimiento le hizo un montón de preguntas mientras se afanaba en darle con todos los dedos de las manos a las teclas de un extraño artefacto que Sonny no había visto jamás. Hecho esto, lo condujo a través de un pasillo vacío. Se detuvieron delante de una puerta y entraron en un salón. Dentro había como unos 20 muchachos sentados en pequeñas mesas dispuestas en filas, separadas, y frente a ellos una mujer que lucía unos enormes anteojos redondos, acomodada al otro lado de una mesa más grande que las demás. Nada más abrirse la puerta, los chicos se volvieron a mirarlos con curiosidad. Todos ellos eran aproximadamente de la edad de Sonny. La mujer, en cambio, continuó inclinada sobre su mesa, leyendo un libro en voz baja y con la nariz casi pegada a las páginas, tan absorta que ni tan siquiera parecía haberse apercibido de su llegada. El señor de la barba hizo sentarse a Sonny en una de las mesitas que se hallaban libres al fondo del aula, y a continuación se marchó sin despedirse. Varios chicos se volvieron para mirar otra vez al recién llegado y se escuchó una que otra risita. Pero al poco, unos y otros fueron perdiendo el interés en él y volvieron a centrar su atención en los cuadernos que tenían abiertos sobre sus mesas. ¡Cuadernos! Sonny miró alrededor sin dar crédito a lo que estaba viendo. Todos ellos tenían cuadernos al igual que el de su madre. ¿Estarían intentando calcular cuándo se produciría el regreso de Dios? Se incorporó un poco para echar un vistazo al del chico que tenía sentado a su derecha. Sus páginas también se veían atiborradas de los mismos números y signos que tantas veces le había visto escribir a su madre, colocados los unos encima de los otros y formando las más insólitas figuras. Sonny levantó la mirada y lo que vio le dejó aún más maravillado si cabe. Justo delante de él, al fondo del salón, había un enorme panel de piedra negra, liso como la superficie de una mesa, y tan grande que abarcaba prácticamente toda la pared. Pero lo más asombroso no era aquello, sino que éste se encontraba cubierto en su totalidad por los mismos números y signos de los cuadernos. Y no estaban escritos a lápiz, como habría sido de esperar,
sino con lo que parecía una especie de pintura blanca. Sonny se puso de pie, atravesó el salón y se plantó delante de aquel extraño panel negro. Levantó la mano para tocar los números y, para su asombro, estos empezaron a desaparecer al contacto con sus dedos. Se oyeron unas risitas contenidas a su espalda. Sonny apartó la mano y se miró las yemas. Las tenía impregnadas de un extraño polvo blanco. ¿Harina, tal vez? Sin pensárselo siquiera, se llevó los dedos a los labios para probarlo. —¿Qué diablos haces? —chilló de repente la mujer de los grandes anteojos desde su mesa. Sonny pegó un brinco y se quedó paralizado con la mano a medio camino de la boca. —¡Ándate a tu pupitre! ¡Vamos! El chico regresó corriendo a su mesa. Tomó asiento y allí se quedó, mirando a un lado y a otro, con la respiración agitada. La mujer, por su parte, dejó escapar un suspiro y volvió a hundir la cabeza en su libro. A Sonny se le fue pasando el susto. De pronto se acordó de la harina y volvió a mirarse las manos. Aún le quedaba un poco de aquel polvillo blanco impregnado en las yemas. Se llevó un dedo a los labios, lo probó y al instante tuvo que agacharse deprisa para escupir debajo del pupitre. ¡Qué sabor tan horroroso! Era como meterse en la boca un puñado de ceniza. El muchacho, que estaba sentado a su derecha, al verle se echó a reír por lo bajo, cubriéndose la boca con la mano. —¿Han terminado? —dijo repentinamente la mujer de los grandes anteojos. Se oyeron murmullos de asentimiento y alguno que otro de protesta. La mujer dejó escapar un suspiro y se puso en pie. Tomó algo de su mesa, una especie de palito blanco, muy corto, y se valió de él para escribir sobre el panel de piedra negra. Sonny observó maravillado cómo iban surgiendo los números de su punta a medida que la mano se deslizaba trazando elegantes arcos hacia la derecha. Hemos quedado en que la coma se desplaza tantos espacios como cifras decimales contengan en total los factores. Hablaba la mujer mientras escribía. En este caso, la desplazaremos 1, 2 y 3 espacios antes de ponernos a multiplicar. —Doña Amelia, el nuevo no tiene cuaderno —avisó el chico a la derecha de Sonny. La mujer de los grandes anteojos se volvió y se lo quedó mirando fijamente. —¿Tampoco ha traído lápiz? —añadió su delator. Doña Amelia agitó una mano con impaciencia. —Ya lo veo, Andrés. Anda, toma la llave de mi mesa y ve al armario a por un cuaderno, un lápiz y una goma de borrar para tu compañero. El tal Andrés se levantó como un resorte e hizo lo que le decían. Segundos después, regresó con el material que le habían pedido. Lo dejó caer sobre el pupitre de Sonny y regresó a su asiento con una sonrisa de oreja a oreja. Se le veía encantado de haber sido el centro de atención por un instante. Doña Amelia se dio la vuelta y regresó al panel de piedra negra para continuar escribiendo. Sonny, sin embargo, se quedó mirando los objetos sobre el pupitre, sin terminar de creer tanta buena suerte. Tenía su propio cuaderno. —Vamos, ábrelo —le susurró Andrés desde su sitio. Sonny tomó el cuaderno y volteó la portada. Su rostro se contrajo en una mueca de decepción, que se fue volviendo más acentuada a medida que iba pasando las páginas del cuaderno. —¡Está en blanco! —exclamó. —Claro, hombre, tienes que escribir tú en él —dijo Andrés riendo. Sonny levantó la cabeza y lo miró. —¿Escribir? ¿Y cómo hago eso? —preguntó. —¿No sabes? —dijo Andrés. Sonny negó con la cabeza. —¿Te estás riendo de mí? Anda, toma el lápiz y copia en el cuaderno todo lo que escriba la profesora en la pizarra. —¿La pizarra? —¿Eso de ahí? —aclaró Andrés señalando hacia el frente, al panel de piedra negra escrito con harina amarga. Sonny dejó caer los hombros abatidos. ¿Cómo se suponía que iba a ser capaz de copiar en su cuaderno todos aquellos números y símbolos? Y para colmo de males, doña Amelia se había quedado plantada en medio y no hacía más que hablar y hablar tapando la mitad de ellos con su cuerpo. El muchacho tomó aire y asintió con resolución. Empezaría por una de las esquinas de arriba, la de la derecha, que era la que tenía más a la vista. Primero copió un número que tenía forma de palo. Ese era fácil. Después lo seguía un círculo y un signo con forma de caracol, haciendo el pino con la cabeza.
Debajo había dibujada una cruz, y un poco más allá 2 especies de sillas con una sola pata. De repente doña Amelia tomó un trapo y empezó a borrar todo lo que había escrito en la pizarra. —¡No! —susurró Sonny horrorizado. Una vez terminó de limpiar la mujer, se dio la vuelta y alzando la voz dijo: —Comenzamos con español. Usemos la mitad del cuaderno en adelante. Vamos a hacer un dictado. —¿Un dictado? ¿Eso qué es? —preguntó Sonny volviéndose hacia Andrés. Pero éste se desentendió girándose en el asiento y dándole la espalda, poco dispuesto, al parecer, a seguir respondiendo a sus preguntas. Sonny, desalentado, miró otra vez hacia doña Amelia, que en ese momento paseaba pensativa llevándose la punta de un lapicero a los labios. Gracias a Fidel y a la Revolución, ha desaparecido el analfabetismo en Cuba, dijo apresuradamente, y todos los chicos se arrojaron a escribir sobre sus cuadernos. Punto y seguido. Doña Amelia hizo una pausa y añadió: y a diferencia de países capitalistas como Estados Unidos, todos los ciudadanos sin excepción tenemos derechos sanitarios gratuitamente. Punto y aparte. Sonny miró a uno y a otro lado con espanto. Bajó la vista hacia su cuaderno y volvió a levantarla para mirar a doña Amelia. Esta se quedó mirándolo a su vez, y Sonny se agachó rápido sobre el cuaderno, haciendo ver que escribía. Gracias al arduo trabajo, incluso en muchas ocasiones voluntario, de este pueblo cubano, el bloqueo norteamericano no impedirá nuestro progreso, continuó dictando la mujer. Punto y seguido. Algo que debemos agradecer igualmente al apoyo incondicional de nuestros amigos soviéticos. Punto y aparte. Sonny se estiró para ver lo que Andrés escribía, con la esperanza de poder copiar directamente de su cuaderno, pero éste lo miró de reojo y se echó encima de las páginas impidiéndoselo. —Déjame verlo —dijo Sonny tirando de su brazo. —De eso nada —susurró el otro chico—. Búscate la vida en otra parte. Sonny levantó la mirada y descubrió horrorizado a la profesora aproximándose a ellos. Miró su cuaderno. De los cientos de números que tenía que haber copiado de la pizarra, solo tenía 6, y eso era todo. Doña Amelia se detuvo junto a la mesa y bajó la vista hacia el cuaderno de Sonny. Sus ojos se dilataron y se llevó un dedo a las gafas para ajustárselas sobre la nariz. Sonny se puso a temblar. ¿Qué le diría ahora? La mujer se agachó y tomó el cuaderno de Sonny entre las manos. —¿Qué se supone que es esto? —exclamó agitándolo delante de las narices del muchacho. —Un cuaderno —respondió Sonny con un hilo de voz. Los otros chicos rompieron a reír a su alrededor. —¿Un cuaderno? —repitió la mujer parpadeando con desconcierto. —Está bien, un cuaderno —concedió—. ¿Y para qué diablos crees tú que sirve? —Para hacer cálculos, creo —respondió Sonny—, como hacía mi madre. Doña Amelia asintió. Cogió aire y algo más sosegada volvió a preguntar. —¿Cálculos y qué más? —Cálculos y cartas astrales —respondió Sonny con sencillez—, para conocer cuándo será la venida de Dios al mundo. Una nueva salva de carcajadas estalló alrededor de Sonny y doña Amelia, que se puso roja como la grana e hinchó los carrillos tanto que parecían a punto de explotarle de un momento a otro. La profesora arrojó el cuaderno sobre el pupitre e intentó gritar algo, pero apenas salieron de su boca un puñado de balbuceos inconexos con los que lo único que consiguió fue avivar las risas del resto de alumnos. Incapaz de soportarlo más, Sonny se puso de pie y huyó del aula a toda prisa, coreado por las risas de sus compañeros. Recorrió el pasillo, salió a la calle y corrió de regreso por el trillo. Los bohíos pasaron a su lado como una exhalación, y hasta que no los hubo dejado atrás y llegó al campo, no se detuvo a recuperar el aliento. Y en ello estaba cuando, de pronto, tras él, escuchó ruidos de caballos en la distancia, y se internó en la maleza buscando dónde esconderse. No tardó en dar con una pequeña oquedad bajo las raíces de una vieja ceiba. Pocos segundos después, vio aparecer por el trillo a 2 guajiros galopando que siguieron de largo.
Cuando oyó alejarse los cascos de los caballos, salió de su escondite y continuó caminando. Poco después, reparó en un árbol cargado de frutas maduras que se erguía imponente a un lado del trillo. Sonny las reconoció al instante. Eran mangos. Corrió hasta el árbol y cogió uno de los que se encontraba en las ramas más bajas. Solo había podido probarlo en una ocasión, siendo muy pequeño, cuando su madre le regaló un mango por sorpresa a su llegada de la bodega. Hacía mucho tiempo de aquello, pero aún podía recordar con viveza aquel sabor dulce y suave que le había inundado la boca hasta el último de sus recovecos. Mientras regresaba al trillo, Sonny se llevó el mango a los labios, arrancó un pedazo de piel con los dientes y lo escupió, igual que le había enseñado a hacer su madre. El siguiente mordisco fue una auténtica delicia, tanto que no se lo pensó dos veces. Corrió de regreso al árbol y arrancó 2 piezas más para el camino. Para cuando Sonny llegó al puente de raíles sobre el río, ya había dado buena cuenta del primer mango y también de los otros 2. Eructó satisfecho y se dispuso a cruzar. Se llenó el pecho de aire para insuflarse valor y de pronto escuchó un maullido bajo sus pies. Bajó la mirada y vio aparecer por debajo del puente un gato sobre un tronco a la deriva de la corriente. El animal parecía aterrorizado y se movía inquieto de un lado a otro de su improvisada embarcación, sin atreverse a saltar hasta la orilla. Sonny bajó corriendo al río, tomó la rama más larga que encontró e intentó alcanzar el tronco con ella, pero estaba demasiado lejos. Quizás desde la otra orilla tuviera una oportunidad. Regresó al puente a toda prisa y lo cruzó sin pensarlo. Esta vez no tenía tiempo para niñerías. Bajó hasta el río y corrió para adelantar el tronco un par de metros. A continuación, se inclinó sobre el agua estirando el brazo con la rama tanto como le fue posible. El tronco pasó por delante de Sonny y uno de sus salientes quedó atrapado en la punta de la rama. El chico soltó un chillido de alegría, pero no tuvo tiempo de celebrarlo mucho más, porque la misma fuerza con la que el tronco se impulsaba le hizo perder el equilibrio y caer al agua de bruces. Sonny se hundió a plomo hasta el fondo. Abrió los ojos con espanto y se puso a agitar manos y pies con todas sus fuerzas hasta que logró asomar la cabeza sobre la superficie del río. Se hundió de nuevo y volvió a emerger, boqueando el aire con desesperación. Entretanto, el gato, viendo una oportunidad de salvar el pellejo, pegó un brinco desde el tronco a la cabeza de Sonny y desde allí saltó hasta la orilla más cercana. El impulso de sus patas hundió nuevamente al muchacho, quien, en un desesperado intento de salir otra vez a respirar, apoyó las plantas de los pies en el lecho y se impulsó con todas sus fuerzas hacia arriba. Repentinamente, Sonny se encontró de pie con la cabeza fuera del agua. Miró hacia abajo y descubrió con pasmo que tenía la mitad del cuerpo asomada por encima de la superficie. Se propinó a sí mismo un coscorrón en la cabeza con la palma de la mano. ¿Pero sería bobo? Por poco no se había ahogado y el agua solo le llegaba hasta la cintura. Rompió a reír, más de puro alivio que por cualquier otra cosa, y mientras lo hacía, hundió una mano en el agua y dejó que la corriente se deslizase entre sus dedos. La risa pasó y se quedó mirando el discurrir del agua. Se agachó despacio, hasta que lo único que quedó asomado sobre la superficie fue su cabeza. Le gustaba ver cómo la corriente discurría justo por debajo de sus ojos, liberando destellos a la luz del sol. Se incorporó, y tras pensárselo un poco, cogió aire y hundió la cabeza bajo el agua. Solo se atrevió a permanecer así unos segundos, y enseguida volvió a sacarla para respirar. Al instante se sumergió de nuevo, y esta vez sí, fue capaz de aguantar mucho más tiempo. Levantó los pies del fondo y dejó que la corriente lo arrastrase unos cuantos metros abriendo los ojos bajo el agua. La arena del fondo se deslizaba a toda velocidad bajo él. Se sentía como si estuviese volando. Aquello era mejor que la escuela, desde luego. De repente, Sonny descubrió un banco de peces nadando directamente hacia él. Asustado, salió a toda prisa del río y se quedó mirándolos. Eran bastante grandes. Mejor
No se volvía a meter. Entonces se miró las ropas. Estaba completamente empapado. Así no podría regresar al bohío. Se despojó de todo lo que tenía puesto y lo puso a secar al sol sobre una piedra. A continuación se dejó caer desnudo sobre la abundante y tupida hierba fresca. En la vida se había sentido tan bien. Cerró los ojos, tomó aire con fuerza y los volvió a abrir. Miró alrededor. Aquello era un auténtico paraíso. Una pradera verde y rebosante de vida, salpicada de árboles y palmeras por todas partes. Sonny levantó la vista hacia el cielo. Sobre él, las nubes se deslizaban sigilosas en la vasta inmensidad azul del cielo. Se quedó mirándolas e intentó adivinar formas en ellas mientras sentía como el agua sobre su piel se secaba absorbida por el sol, que desaparecía y aparecía asomándose entre ellas. Aquella nube parecía una casa, la de más allá la cabeza de una mujer con el pelo recogido, y la que tenía justo encima era igual que el auto en que lo habían traído aquellos dos hombres del gobierno. De súbito apareció un colibrí de la nada y se quedó flotando a pocos centímetros de la cara del muchacho, que se quedó inmóvil y contemplándolo maravillado. Parecía como si lo estuviera mirando a los ojos. El colibrí trazó un sesgo repentino en el aire y salió disparado hacia un montón de flores cercanas a la orilla. Sonny se incorporó y se acercó a observarlo tan sigilosamente como pudo para no espantarlo. Aleteaba tan deprisa que apenas se les veían las alas. El pájaro introdujo el pico en una flor para absorber el polen, luego en otra, y quedó levitando unos segundos antes de esfumarse. Pero a Sonny no le importó, porque su atención había quedado ahora prendada de las flores. Había muchísimas, de tantos colores como a uno le cabría imaginar. Unas eran moradas, con aspecto de estrella, otras naranja, que parecían mariposas con las alas desplegadas. Las había blancas, con formas de campana, rojas, con pétalos de corazón, y unas azules muy pequeñitas que se agolpaban en espesos racimos. Sonny se agachó y empezó a cortar las que más le gustaban para formar un ramo con ellas. Y en esa se encontraba cuando un trueno resonó a lo lejos. Alarmado levantó la mirada hacia el cielo. Otra vez las nubes se habían cerrado sobre su cabeza y amenazaban ahora con descargar su contenido. Sonny terminó de coger las flores, corrió a por su ropa y fue en busca de refugio. Lo encontró bajo un tronco caído, cerca del puente, justo cuando rompía el aguacero. A salvo de la lluvia, se vistió como pudo y se sentó a esperar a que escampase. Mientras tanto, recordó lo grato que le resultaba el sonido que hacía el techo de uralita de su casa al caerle la lluvia encima durante la noche. El agua lo refrescaba arrancándole todo el calor acumulado por el sol, y cuando esto sucedía, la temperatura dentro de la casa se volvía tan agobiante que Sonny tenía que refugiarse debajo de la cama para dormir sobre el fresco del suelo. Comenzaba a tener hambre, pero no le importaba. En cuanto dejase de llover, regresaría al bohío. Probablemente faltase poco ya para la hora de la comida. Complacido con la idea, Sonny apoyó la cabeza en la corteza medio podrida del tronco. Cerró los ojos y justo antes de que la última gota de conciencia se disipase, pensó que ojalá todos los días fuesen igual de estupendos a partir de este momento. Sonny despertó sobresaltado con el sonido de unos gritos infantiles. Asomó sigiloso de su escondite y vio a los muchachos y niñas del caserío corriendo por el trillo, de regreso a sus bohíos. Unos y otras se protegían la cabeza de la lluvia con los libros y las mismas camisas de sus uniformes. Sonny aguardó que pasasen de largo, recogió su ramo de flores y salió de debajo del tronco. Temía que si acudía a reunirse con ellos les hicieran un montón de preguntas. Así que dejó que se alejasen un poco más y luego empezó a correr tras sus pasos. Sentado en un taburete bajo el umbral, Mauricio observó llegar al grupo de colegiales y dispersarse cada uno en dirección a sus respectivos bohíos. Sonny no iba con ellos. Mauricio se levantó de su asiento alarmado, pero enseguida vio aparecer al muchacho corriendo bajo la llovizna con un maltrecho ramo de flores silvestres en la mano. ¿Flores? El hombre sacudió la cabeza con reprobación. ¿Qué clase de muchacho se para a recoger florecitas en el camino? Al percatarse de la presencia de su padre, Sonny se detuvo y bajó la mirada.
aguardando a que éste le permitiese acceder al interior del bohío. «Vamos, entra», dijo Mauricio apartándose de la puerta. «No te voy a comer». Sonny asintió y pasó por su lado. Una vez en la casa, fue directo hasta el dormitorio de su abuela y Mauricio lo siguió aguijado por la curiosidad. «¡Ya estás aquí!», exclamó la anciana al verlo llegar. Se abalanzó sobre el muchacho cubriéndolo de besos. «¡Mira cómo vienes! Deja que te quite esa ropa empapada». Acto seguido, se puso a desnudarlo con toda la naturalidad del mundo y a secarlo con una toalla. «¿Has traído flores?», dijo reparando en el ramo que llevaba Sonny en la mano. «Para el abuelo», respondió el muchacho con sencillez. La abuela tomó las flores, dedicó unos instantes en arreglar los desperfectos y las usó para sustituir las que se hallaban bajo el cuadro de su difunto marido. «Son preciosas», exclamó. «Mira», dijo señalando al cuadro, «mira qué contento se ha puesto el abuelo». El chico soltó una risita, y Mauricio, desde su escondite al otro lado de la puerta, levantó la mirada hacia la fotografía. ¿Contento? Su padre, que en paz descanse, continuaba tan ceñudo y malhumorado como siempre. Sonny pasó toda la tarde en compañía de la abuela. Ella, aunque era ya muy mayor, tenía una cabellera larga y excepcionalmente abundante. Le pidió a Sonny que se la cepillase y éste accedió de buen grado. De hecho, se entregó durante más de una hora a la tarea. Disfrutaba deslizando los dedos entre aquellos cabellos plateados, de tacto más sedoso si cabía que los de su madre Rosa. Delante de ellos, bajo la enorme ceiba que gobernaba el caserío desde su mismo centro, las dos niñas pequeñas se habían puesto a jugar a las casitas, haciendo su propia imitación de las labores que probablemente estuviesen llevando a cabo sus madres en ese momento en el interior de los bohíos. Y algo más alejados, los tres chicos se habían ataviado igual que vaqueros, con sombreros, chalecos y grandes cinturones de villa, y jugaban a reunir a un rebaño imaginario. Una y otra vez arrojaban su lazo para atrapar las reses que, según ellos, se empeñaban en no agruparse. De pronto, el menor de los muchachos levantó la cabeza y exclamó: «¡Ya llegan!». Y en un abrir y cerrar de ojos, toda la chiquillería de la aldea abandonó en tromba el caserío, todos en la misma dirección. La abuela se giró hacia Sonny arrugando el entrecejo. «¿Tú no vas?», preguntó. «¿A dónde?», dijo éste. «Van a recibir a tu padre y a los otros hombres, que traen el ganado para guardarlo». «Estoy bien aquí», espetó Sonny. Y continuó con el cepillado haciendo caso omiso del estruendo de cascos, mugidos, ladridos y gritos que, segundos después, irrumpieron procedente de los corrales de la parte trasera del caserío. Sin embargo, la algarabía fue remitiendo, hasta que ya solo quedó algún que otro mugido ocasional, entonado por alguna de las vacas más díscolas del rebaño. Un minuto después, los hombres hicieron su aparición cabalgando entre los bohíos y celebrando con sus risas el entusiasmo de los chiquillos que lo acompañaban. Todos menos el padre de Sonny, que llegaba con el entrecejo fruncido y apartado del resto. Llevaba en la grupa de su caballo una montura pequeña, de las que se usan para ensillar potros. Mauricio levantó la mirada hacia donde se encontraba Sonny y la abuela, y si hasta entonces su expresión se había mostrado taciturna, ahora sí que se tornó inconfundiblemente malhumorada. Recorrió la distancia que lo separaba del bohío, ató el caballo a la sombra y arrojó la silla de montar pequeña a los pies de Sonny. «Para ti», dijo con un gruñido. «Gracias», musitó Sonny sin atreverse siquiera a levantar la mirada. Su padre se quedó plantado con los ojos clavados en él. Sonny, por su parte, continuó cepillándole el pelo a la abuela, haciendo lo posible por contener el temblor que comenzaba a apoderarse de sus manos. «Que sea la última vez que te veo aquí afuera peinándola», espetó Mauricio. «No quiero que empiecen a hablar cosas raras sobre ti». Y acto seguido desapareció en el interior del bohío con un bufido de exasperación. Aquella noche, Mauricio y Milagros cenaron solos en el comedor. Ninguno de los dos hablaba. A Milagros el disgusto le tendría que durar todavía una buena temporada.
Eso si es que se le pasaba alguna vez. En cuanto a Mauricio, bueno, digamos que últimamente andaba con bastantes cosas en las que pensar. Sorbía la sopa de la cuchara con la mirada prendida en la llama de la vela que titilaba en el centro de la mesa. Su hijo Sonny no había querido sentarse a la mesa con ellos. ¿Qué diablos sería lo que estaba haciendo mal? El muchacho se había metido a cenar con la abuela en su cuarto, y de vez en cuando llegaba hasta el comedor el murmullo contenido de sus voces conversando. Mauricio levantó la cabeza y miró a Milagros. ¿Crees que estoy siendo demasiado duro con el muchacho? Tú sabrás. Es hijo tuyo, respondió ella sin dejar de comer. Y ninguno de los dos volvió a abrir la boca en lo que duró la cena. Cuando Mauricio terminó de comer, se quedó sentado en la silla con gesto ausente. Milagro, por su parte, se levantó y empezó a hacer una pila con los platos y los vasos. Un minuto después, pasó junto a Mauricio, entró en el cuarto de la abuela y volvió a salir con un par de platos más que colocó sobre el montón. «Salgo a fregarlos», anunció tomando la vajilla y abandonando el bohío con ella. Mauricio dejó escapar un suspiro. Instantes después, dejaron de oírse los susurros en la habitación de al lado y la casa quedó en silencio. Milagros regresó al rato, colocó la vajilla en los estantes y se retiró al dormitorio sin decir palabra. Solo entonces Mauricio cogió aire y se puso de pie con un nuevo suspiro. Despacio, procurando no hacer ningún ruido, atravesó el comedor y asomó la cabeza por la puerta del dormitorio de su madre. Estaban durmiendo ya, ella tendida boca arriba y el muchacho acurrucado a su lado en la cama. Mauricio se quedó mirándolos. Pasaron pocos minutos, y cuando ya estaba a punto de cerrar la puerta y retirarse él también a dormir, vio que Sonny se removía en sueños. El muchacho dijo algo incomprensible y se puso a negar con la cabeza. A continuación, colocó una pierna sobre la anciana y empezó a deslizarse sobre ella. Mauricio contuvo el aliento. Entró en el dormitorio y se aproximó hasta la cama. El muchacho continuaba desplazándose y no paró hasta que, finalmente, logró quedar tendido completamente sobre su abuela, boca abajo y con la cabeza descansando sobre el pecho de ella. Tanto la cara de Sonny como la de la anciana se encontraban ahora vueltas hacia Mauricio. Este se agachó muy despacio hasta quedar en cuclillas. Acercó su rostro al de ellos y los observó con detenimiento. ¿Qué manera de dormir era aquella? De repente los ojos de la anciana se abrieron y Mauricio retrocedió sobresaltado y a punto estuvo de caer de nalgas al suelo. Se levantó como un resorte, salió a toda prisa de la habitación, corrió hasta su cama y se tendió junto a Milagros abochornado. Condenado muchacho, entre la abuela y él iban a terminar volviéndolo loco del todo.